Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda jornada de Shavuot, ¿sí? De aprendizaje, de estudio de la previa de Shavuot, que de tan buena manera empezamos ayer, ¿sí? Algunas apreciaciones para que podamos participar de una manera correcta, fluida en este Zoom, en esta reunión. Si quieren hacer alguna pregunta, utilizan el chat. En el chat pueden escribir cualquier tipo de pregunta y yo después la voy a hacer al aire. Después, si hay algún momento de intercambio, vamos a dar la palabra a algunas personas de manera específica. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este segundo encuentro, a esta segunda jornada. Espero que sea de su agrado. Es una jornada cargada de contenido, así que, bueno, esperemos que disfruten de ellas. Si estuvo buena, si ven que estuvo buena, la comparten, y si no, no digan nada, ¿sí? Así que, bueno, vamos a presentar a nuestros dos primeros invitados, ¿sí? Pero antes de presentarlos, el título de la charla hoy es un título un poquito controversial, pero lo hicimos a propósito, lo hicimos fuerte, y también lo hicimos para pensarnos dentro de esta época y qué hacemos con los que nos toca vivir, con los que nos toca transitar. Y para eso invitamos varias personas. Yo voy a presentar al primer par de invitados que nos van a dar una introducción. El título de este encuentro es sobrevivir al virus, sobrevivir a la pandemia o morir en el intento, ¿sí? Suena un poquito fuerte, pero podemos tomarlo desde varios puntos de vista. Para relacionarlo y atarlo con nuestro Shavuot de la manera judaica, ¿sí? Cuando uno habla sobrevivir, uno puede decir varias cosas, ¿sí? Sobrevivir físicamente y literalmente, o también ver cómo es que uno lleva ese camino en este momento, en esta época, y cómo es que uno termina saliendo de este momento, ¿sí? Ojalá que cuando termine esto podamos darnos vueltas y mirar y decir, salimos fortalecidos, aprendimos algo, y en realidad esto simplemente fue una prueba para superarla y haber aprendido mucho. Ojalá que no pase nunca nada igual, pero si vuelve a pasar, haber aprendido de nuestras relaciones, cómo nos acercamos al otro, cómo miramos al otro, que tantas veces un otro tan lejano, ojalá ese otro se haga un poquito más cercano siempre, ¿sí? Y por el otro lado, cuando hablo morir en el intento, ¿sí? Si definitivamente después de este tremendo tiempo de cuarentena salimos igual de como entramos, evidentemente no aprendimos nada, ¿sí? No estoy hablando de bueno o malo, pero aprender, tomar lo que hay en el medio y decir, me llevo algo en mi mochila, en este equipaje, para ir para adelante, ¿sí? Y entonces nuestra primera pareja de invitados son dos personas que nos van a hablar de la ley, ¿sí? El título de este primer compacto, porque hoy va a ser un poquito distinta a la dinámica ayer, tenemos tres bloques, ¿sí? Yo les voy a presentar el primero. El primer bloque se llama La ley y el orden, ¿ok? Para la ley y el orden convocamos a dos personas, creo que saben mucho, tienen mucha experiencia y tienen mucho recorrido hecho. Primero voy a presentar a Ariel Rosenberg de Santa Fe. Lo conocen todos como el oso, ¿sí? El oso Rosenberg, Ariel Rosenberg. Les voy a leer un poquito lo que, lo que él hace, después él va a completar con alguna otra cosa, puede sumar alguna otra cosa. Es el típico personaje que tuvo un bar en la playa, algo así, que después él lo explique, ¿sí? ¿Vieron qué harías de tu vida si fueses millonario? ¿Me pondré un bar en la playa? Algo de él, algo de eso él tuvo, el bar en la playa, no sé si es millonario, después nos va a contar. Bueno, les voy a contar, bueno, Ariel Rosenberg es abogado, ¿sí? Es doctor, el doctor Ariel Rosenberg. Les cuento lo que tiene en su legajo, después me va a agregar. Tiene un posgrado en asesoramiento empresario, que está muy bien, viene muy bien para esta época, para relacionar a empresa y esta época de pandemia. Tiene una especialización en recursos humanos. Trabaja básicamente fuertemente en derecho de familia, ¿sí? Y aparte es jefe de análisis de cuentas judiciales del Ministerio de Seguridad de la provincia. Larguísimo, ¿sí? Y aparte es un amigo de la casa,
sabe de todo y es un tipazo, ¿sí? Ariel Rosenberg en primer lugar. Y el segundo lugar, después les voy a dar la palabra a cada uno para que se autopresenten. En segundo lugar lo voy a presentar al juez doctor Franco Fiumara, que también tiene una infinidad de títulos. Voy a nombrar los más importantes, después él va a agregar alguna otra cosa. Juez en lo criminal de La Matanza, ¿es así? Bueno, juez en lo criminal es doctor en ciencias jurídicas, doctor en ciencias políticas, y este detalle, no sé si todos lo conocían, es becario y profesor invitado permanente de Yad Vashem, el Museo del Holocausto, ¿sí? Algunos libros importantes que él ha escrito y ha ayudado a escribir: Fascismo y Ustallas, Políticas del Horror, y algo que viene muy, pero muy a colación de Shavuot, de la educación, de la transmisión y la continuidad, escribió y ayudó a escribir Educación y Justicia como método de prevención de genocidios. Sobre todo pongo el énfasis en esto: educación y justicia. Algo que trajimos a colación hoy, pero esto es de enseñar, de transmitir, para evitar que ciertas cosas sucedan. Saber poner un stop a tiempo y hacernos cargo de nuestra realidad, ¿sí? Bueno, hecha esta presentación, le voy a dar la palabra a ambos, Ariel y Franco, que se me fue ahí de la pantalla, no sé por dónde anda. Ah, ahí está, se me fue el otro lado, ahí arriba, porque se sumó más gente. Ahora están uno al lado del otro, para que se presenten y después les voy a comentar cómo va a ser la dinámica del encuentro, ¿sí? Así que Ariel, podés abrir el micrófono, Franco también, y bueno, se presentan. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la mayoría, algunos me conocen, otros no. Encantado de poder conversar con ustedes. Y esto yo lo tomo como una charla entre amigos. Eh, no soy catedrático, no pretendo eso. Y bueno, eh, la idea es poder compartir con ustedes algo de lo que uno vive usualmente y nada más que eso, pero como un argentino más en las experiencias que estamos viviendo. Perfecto, bueno, muy bien. ¿Querés explicarnos a todos el tema del bar en la playa? Que yo dije, no es tan así, pero bueno. Bueno, sí, sí. Eh, cuando yo era estudiante, durante muchos años, en mi familia teníamos un emprendimiento y bueno, con mis hermanos, que mi hermano también es chef, eh, tuvimos un restaurante ahí a 50 metros de la playa, del mar, y bueno, muchos años yo estudiaba durante el año, o sea, medio año y medio año vivíamos allá, así que bueno, una linda experiencia, después nos recibimos y Ay, se complicó. y tuvieron que trabajar en serio. No, Sí, bueno, sí, qué nivel. sí. Bueno, el detalle de Ariel. Bueno, muchas gracias, Ariel. Franco, no sé, algún detalle, algo que nos quieras contar tuyo. Mira, más que un detalle, yo, buenas noches a todos, quiero saludar. Era tan feliz cuando tenía el bar en la playa y venimos a parar los dos la abogacía. Yo era jugador de fútbol y todavía me pregunto qué hago en la burocracia del Estado. Lo que es el destino, uno nunca lo sabe, lo que no es. Me había Pero no, olvidado. yo les quiero agradecer. Justamente escuchaba a Sara, que creo que Sara es de Corrientes. Bueno, y quiero dejar un sentido homenaje a un querido amigo, a Héctor Zimmerman, que bueno, nos dejó la semana, el fin de semana, bueno, el viernes, si mal no recuerdo. Está Leo Krimer, que me está acompañando aquí, que es del grupo de amigos de Héctor, que estamos tras la huella de la Shoah. Y bueno, decirle que en mí cuentan un amigo incondicional, un goin sionista, si me lo permiten, y que saben que, bueno, permanentemente estoy a disposición para los que pueda ayudarlos, colaborar o explicarle, que creo que es justamente la transmisión lo que a nosotros nos ayuda y nos mantiene siempre unidos como sociedad en todo su conjunto. Empecé con esta anécdota y presentación sencilla. Me encanta, me encanta. Uno era chef en la playa, el otro jugador de fútbol y terminaron siendo parte del sistema judicial de Argentina. Bueno, vamos a hacer igual que ayer, vamos a tener unas tres preguntas, como para ellos pueden exponer algo, 5 o 6 minutos por cada uno, y después vamos a dejar abiertos a las preguntas de ustedes, lo que quieran, libre, ¿sí? Bueno,
lo primero que nosotros vamos a proponer no son temas, o sea, fáciles, son temas candentes, son temas muy, muy actuales. Algunos puede dar para la polémica, la idea que discutamos, que nadie se enoje y podamos disfrutar de aprender juntos, ¿está bien? La primera pregunta, y bueno, no sé, le voy a dar primero la óptica, quiero escuchar primero a Franco y después quiero escuchar a Ariel, porque yo los vi como dos complementos, que trabajan los dos del mismo lado de la justicia, pero tienen roles muy distintos, ¿sí? Tienen posiciones y trabajos, funciones muy distintas, ¿sí? La primera pregunta para que podamos desarrollar es, ¿dónde queda el derecho de las familias a la hora de la liberación de los presos, ¿sí? ¿Esto a qué viene? A todo lo que venimos conociendo, a toda la época de la pandemia y sobre todo a hacer hincapié en el tema del derecho, ¿sí? Derecho de la familia, derecho de los presos, que siguen siendo personas, siguen siendo familias, pero gente, todo suyo. Franco, te escuchamos 5 minutitos para que podamos aprender Perfecto. juntos. Cómo no, gracias, gracias. Justamente cuando empezamos a saludarnos, antes de empezar activamente la jornada o el grabado, estábamos hablando si estaba trabajando mucho y le manifesté que más que nunca, increíble, ¿no? Porque lo que aconteció con esto de la pandemia, el rol justamente en lo que es en la justicia penal, fue el tema de excarcelaciones, como ustedes habrán podido ver, la conmoción que generó en la sociedad y en los derechos justamente que todas las partes nos atañe dentro de la comunidad argentina, por así decirlo. Esto es una cuestión muy compleja, porque bien, ¿qué ha sucedido con esto? Estamos viendo sobre la marcha, como bien se menciona, somos actores que estamos en la obra, estamos desarrollando la obra sobre el escenario, pero estamos aprendiendo y terminando de escribir el libreto todavía, porque no sabemos cuál será el final. De hecho, ya tenemos espejos, como pasó con China, con Italia, con España, con Francia, sucesivamente con Israel también en su momento, y todos tomaron, podemos decir, de alguna forma u otra medida distinta. Yo quiero manifestarle con respecto a esta pregunta algo muy sencillo, para que todos puedan comprender de una forma simple, porque es tan complejo y van a escuchar distintas cuestiones y lo mal que informan a veces involuntariamente los medios de prensa. Los jueces liberan presos, que los que escuchan, en mi caso, más de 300 presentaciones, no hemos liberado a ninguno. La culpa es de la justicia, la culpa, pero perfecto. Y hay derechos también en los detenidos, pero también en las víctimas, que a veces es lo que no se sabe. Fíjense el matete que lo hice, que ni yo a veces alcanzaba a entender estando en el sistema, cómo solucionábamos esto. Y se los voy a responder muy sencillo. Argentina es un estado federal que tiene 25 códigos de procedimientos en 24 provincias. Esto es como sumar los votos de la AFA cuando se eligió el presidente. Eran impares y salió pares, pues nunca entendemos. Porque aparte de los códigos provinciales tenemos un código federal. Entonces, acá está la diferencia. Para todo esto tenemos distintas leyes de excarcelación. Y con esto no solo alcanza, sino que también hay una ley nacional que a veces entra en conflicto con las leyes provinciales. Explicado esto, ¿a quién le corresponde justamente liberar o no liberar a los detenidos? A los jueces, pura y exclusivamente a los jueces. Los jueces son responsables de la libertad de los detenidos. Ahora, para ello, no es que uno puede decir, pobrecito este detenido, que están todos dentro de las cárceles con causas, no sabemos qué causa, porque parecían que eran todos inocentes, son todas causas graves los que están detenidos dentro de los penales. No existen detenidos con causas simples, no hay ladrones de gallina adentro de las cárceles. Eso se los puedo garantizar. Llevo 35 años adentro de este sistema de justicia o injusticia, como a veces nos dicen a todos, pero en definitiva es eso. Entonces, cuando uno tiene que controlar esto, no puede haber injerencia de un poder del Estado, ya sea poder provincial, cuando significa con delitos cometidos en el ámbito de las provincias, o de un poder ejecutivo nacional. No hablo de política, no estoy hablando de política, estoy hablando de estructura de Estado. La injerencia de un poder ejecutivo sobre el poder judicial.
que hay que liberar, que hay que ver, y todos ya saben, son inteligentes como para decir esto. Entonces, errores que ha cometido la justicia y que fue de alguna forma subsanado. Una resolución, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde ejerzo la magistratura. ¿Y por qué pongo en pie a la provincia de Buenos Aires? Porque fue el disparador en todas las demás provincias que hubo conflictos, y también la federal, justamente con una acordada de casación, una resolución de casación, perdón, firmado por uno de los jueces, que después fue justamente nulificada en gran parte por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y que en este momento se encuentra en la Corte Suprema de la Nación para una resolución. Dicho esto, ¿cuál es la solución entonces que puede encontrar un juez? Excarcelarlo dentro de las leyes de excarcelación. Si no hay alguno de los causales dentro de esa ley de excarcelación, no puede salir. No puede salir. El juez comete un acto delictivo si libera a uno por cualquier cuestión que no esté contemplada dentro de las leyes de ejecución o de las leyes de excarcelación si está en estado de proceso. Es el primer error. Número 2. ¿A quién corresponde la responsabilidad de las cárceles y de los estados de las cárceles? No corresponde al Poder Judicial. Es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, tanto provincial como si no nacional, conforme a quien se deba y a quien le corresponda justamente ese código. O sea que las cárceles dependen generalmente a todos los ministerios de justicia de cada provincia o de la nación en sí mismo cuando es federal. El estado de la cárcel, el estado de hacinamiento de los detenidos, la falta o no de sistema de salud dentro de los penales es pura y exclusivamente responsabilidad de los ejecutivos nacionales y provinciales. Y por último, porque quiero estar dentro de lo que es justamente el tiempo acordado, porque estoy ahí borderline, pero muy sencillo. Las víctimas, las familias, las víctimas, tienen derechos. Hay una ley nacional, la ley 27372, en el cual las víctimas dejaron de ser sujetos cualquiera para pasar a ser prácticamente parte. Pero esta ley, lamentablemente, que fue votada por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Congreso, en su momento, tiene una falla técnica o una concepción conforme a las provincias, cómo podían ir adhiriendo o no, que cada provincia debe adherir a ella para darle derecho a la víctima. La provincia de Buenos Aires todavía no adhirió. Estamos en hoy, al tercer, cuarto, quinto mes, o el COVID-19, porque esto empezó en el 19, digamos el sexto mes de pandemia, si me permiten, y todavía no está resuelto. Entonces, esto lleva a que las familias o las víctimas, de un lado, que tendrían que ser parte, en muchos de los casos no tengan conocimiento de las causas o qué va a suceder con los que delinquieron en contra de esa familia, que pudo haber perdido la vida o pudo haber sido robado, porque en definitiva hay leyes que todavía no fueron, la ley no fue todavía adquirida como ley provincial. Esto más o menos es un pequeño resumen de lo que le quiero dar del organigrama. Responsabilidades compartidas, pero cada cual de acuerdo a su función. Perfecto, muchas gracias Franco, muy pero muy completo. Ariel, lo mismo, pero tal vez desde tu punto, desde el otro lado o desde el lado. Sí, más allá digamos, del pantallazo técnico de la responsabilidad del poder judicial y del poder, digamos, político, del poder del Estado sobre la aplicación de penas y el, digamos, el mantenimiento del poder, digamos, de la estancia o cómo se mantiene el poder, digamos, de la cárcel y de cómo están cómo se mantiene, quién es la responsabilidad de los presos en cuanto a las condiciones y la ejecución de las penas que imponen los jueces. Yo siempre fui de la idea de que para conocer cuál es la verdad de cuál es la realidad que nos ocupa, creo que podemos ver, digamos, analizar los hechos. Los hechos es que el poder, digamos, judicial impone una pena, que muchas veces
por responsabilidad de los abogados y a lo mejor, digamos, diferentes ópticas que le da el Poder Judicial, los presos no están tan presos como deberían estarlo, o, o si están presos no cumple la función que deberían tener, por los cuales en vez de socializarlo y ser una buena noticia que el preso salga, resulta una muy triste noticia. No hace falta que comente los casos que todos conocemos, y en realidad, más allá de nuestra realidad, valga la redundancia, me gustaría que nos planteemos, una vez conocida la verdad, porque la verdad es que la sociedad vive encerrada y los que deberían estar encerrados, cuando salen, nos meten más adentro de nuestras casas y nos convierten en prisioneros. Entonces, a mí lo que me gustaría plantear es cuál es el estado ideal que deberíamos llegar, porque si nosotros queremos un cambio y queremos que la Argentina no sea la Argentina que padecemos, sino que queremos disfrutar y más dejarle a nuestros hijos, deberíamos preguntarle qué es lo que nosotros queremos. Queremos que, digamos, los presos, respetando sus derechos, puedan resociabilizarse, puedan ingresar a una sociedad aprendiendo digamos, de lo mal que hicieron cometiendo un delito, sea el que fuere, pero también como sociedad nos merecemos y debemos exigir poder vivir en paz, poder dormir tranquilos a la noche, podemos y salir a trabajar y no volver temerosos de que nos puede pasar algo a la vuelta, o esperando un colectivo, o por un par de zapatillas, o por una bicicleta. Entonces, digamos, yo tengo poca experiencia en el derecho penal, me encanta, si me permiten una pequeña anécdota, otra pequeña anécdota, yo me recibo y el derecho penal era algo que disfruté, digamos, en sus dos partes, porque acá eran dos materias hace 20 años cuando yo me recibo. Empiezo a ejercer el derecho penal y muchas de mis actuaciones tienen que ver con la aplicación de la justicia penal en la ejecución penal. ¿Qué quiere decir? Concurría a diario a dos penales que hay acá muy cerca. En los dos, primero en el penal de Coronda, un motín, me tuvieron que sacar las fuerzas de seguridad. Después en Las Flores, que es en el penal de Las Flores, otro motín, y ahí me di cuenta que no era lo mío el derecho penal, más que estudiarlo. Entonces, sí, hace muchos años que digamos, no ejerzo el derecho penal, pero sí he visto muchas de las condiciones desde dentro, de cómo viven los internos, gente que ha cometido un error. Y me parece que tenemos que tener una discusión franca y sincera de dónde vamos. Las condiciones en que los jueces están dictando sentencias son horribles, las condiciones en las que viven los penales son horribles, y las condiciones en las que vive la sociedad son horribles. Más allá de la cuestión política, ni para un partido ni para otro, sea el gobierno que fuere, nos ha pisado la cabeza y nos ha sumido en un montón de problemas, unos más que otros. Entonces, digamos, como una pequeña reflexión, tengo un montón de temas que podemos discutir, digamos, sobre este asunto, pero dejarles esta pequeña idea. Como sociedad, ¿qué es lo que queremos? Porque si queremos saber la verdad de lo que nos pasa, más allá digamos, de ideas técnicas o de pareceres técnicos, tenemos que analizar los hechos. ¿Qué nos está pasando?
Bueno, muchas gracias. Muy completo ambos. La verdad que súper interesante. Siempre digo, uno al lado del otro, ¿está bien? Bueno, si ustedes van teniendo preguntas, las van poniendo en el chat. A mí ya se me ocurrieron varias, pero bueno, vamos a ir adelante porque hoy esta noche es cargada de cosas y fíjense que cada palabra que ellos dijeron tiene mucha consonancia con nuestra tradición judía. La ley, el castigo, por qué nos movemos, cuál es el objeto del castigo, ¿sí? Mucha cosa de esa, ¿está bien? Vamos al segundo eje, ¿sí? Y esta vez lo voy a hacer empezar a Ariel, ¿sí? Ariel Rosenberg, ¿sí? Ahora está respirando mientras yo hablo. La segunda pregunta es, ¿cuál es el límite que una pandemia puede generar con respecto a las libertades individuales? ¿Está bien? ¿Sí? Vos empezaste, tiraste una puntita, pero bueno, también, para ambos que lo vayan pensando, Ariel, todo tuyo, el micrófono y la cámara. Bueno, me estoy recuperando. Eh, con respecto a esto, a mí me gustaría tocar un tema sencillo, pero que tiene que ver con el punto que sigue, que, que es, cuál es la situación, qué nos pasa frente a a un estado de singularidad del mundo. Yo creo que todos en la calle, cuando nos vemos en los supermercados, vemos un montón de gente con barbijo y ni siquiera en los films de ciencia ficción o en las noticias que veíamos en Medio Oriente o en el Lejano Oriente, más precisamente, la gente con barbijo en India por los problemas ambientales, nunca pensamos que esto nos iba a pasar. Nunca, nunca. Entonces, desde ya, es una realidad que vivimos una cuestión que nadie vislumbró de esta manera, de esta manera. Y desde ya, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, no estamos digamos, en un estado de sitio o un estado de excepción, como lo llaman en otros países o lo tratan otras constituciones, pero de hecho, ciertas libertades individuales por este estado de excepción se han cercenado. Es evidente que para poder vivir en sociedad hemos restringido nuestra salida, hemos evitado digamos, se nos ha cercenado el derecho de circulación tal como lo conocíamos antes. Una reunión con amigos no se puede llevar a cabo, un espectáculo público al momento no se puede dar. Y el estado de sitio supone, digamos, una cuestión constitucionalmente, cuestiones técnicas que no se dan en estos momentos por la singularidad del hecho. Entonces, o sea, desde el último estado de sitio, en 1958, creo, cuando Frondizi tiene problemas por celebrar en secreto contratos petroleros, donde en realidad cuando Frondizi, un radical duro de esa época, no cumple con su plataforma electoral, que era, digamos, un poco de historia del estado de sitio, pacta con Perón en secreto, digamos, incumplir para darle gobernabilidad a su Estado, a su esquema político, celebrar contratos secretos con Petrolera, incumple, digamos, su propuesta electoral, que era nacionalizar, que era todo lo contrario, nacionalizar digamos, los servicios públicos y los recursos estratégicos. Entonces, bueno, hay una gran revolución, una desazón social y bueno, hay un estado de sitio.
No es este caso. Evidentemente, estamos ante otros condimentos en la historia del mundo. Ya las revoluciones como las teníamos previstas o como las pensábamos no son de las mismas características. Por suerte existe el cuarto poder, que es la prensa, que maneja parte de la opinión para un lado y para el otro, sin animosidad política, que es el cuarto poder, no sé qué tan cuarto es, y eso genera otro tipo de revoluciones sin necesidad de llegar al estado de sitio, más allá del poder propio que tiene el Estado. Eh, Esto hace bueno, que muchas libertades individuales, tal como las conocíamos, no se puedan garantizar, y, pero tampoco, y con esto termino, dejo una pregunta para todos, es si esto no nos va a generar la nueva realidad del mundo, si esto se prorroga y si esto se mantiene indefinido y tenemos una nueva forma de vivir, eh, cómo van a afectar las pandemias a nuestras libertades individuales, obviamente protegidas en todas las constituciones de todo el globo terráqueo. Bueno, muy bien, gracias Ariel. Ahora sí podés tomarte un descanso, un respiro un poquito más largo. Franco, ahí ya tengo una pregunta. Cuando termine Franco les voy a dar lugar a las preguntas. Franco, bueno, el tiempo es tuyo. Dale. Gracias Ariel, lo explicaste brillantemente el tema de lo que es estado de sitio, ¿no? Estado de excepción, ¿no? Y nos encontramos verdaderamente en un estado de excepción. Ahora bien, reitero bien como dijiste Ariel, no hablamos de política, y si quieren hablamos de política de Estado, que pues no es acusación, sino estamos aprendiendo todo sobre la marcha. En el mundo nos está pasando, como bien aclaró, con ensayo, aciertos y errores. Bien, si todos vemos una cuestión por el DNU originario, que es de restricción de movimientos, no había otra medida, está bien decretado, lo dijo el expresidente de la Corte Suprema, juez coterráneo de usted de la provincia de Santa Fe, Ricardo Lorenzetti, cuando dijo, está perfecto, no hay otra forma, no sabemos cómo combatir a través de la salud, de la medicina, el tema de la pandemia, lo único que hay es que por favor esta franja etaria permanezca más en su casa, están a riesgo, sepárense de las familias porque no hay otra forma, pueden ser portadores pasivos y se pueden ser asintomáticos, como todos escuchan, puede contagiarse, también es lógico. Yo tengo mi familia en Italia y también tuve uno de mis primos, como yo, Franco Fiumara, que tuvo un problema de salud en Milano, justamente uno de los centros de la pandemia. No hay otra forma. Ahora bien, ¿hasta cuándo y cuál es el límite justamente de esta cuestión? Y los límites los tiempos se van acortando y se van acabando. Y esto lo va señalando también, hay un tratado, el tratado que hace a los derechos civiles y políticos y económicos, que Ariel de economía debe saber más que yo, porque yo realmente soy bastante limitado en la cuestión, en su currículum la bala, pero ¿cuál es el eje? Acá tenemos 3 ejes que están complicados y que vamos a tener que evaluar, o vamos a tener que evaluar como sociedad, cuando digo yo, y a su vez lo estará contemplando, quiero creer o calcular, el Estado Nacional. 1, la enfermedad en sí misma. ¿Hay solución inmediata? No la tenemos. Hasta que no aparezca la vacuna u otra forma, no hay. Por un lado. Número 2, el problema socioeconómico, que es lo que está aconteciendo en la actualidad, que es el otro gran eje. En este tema socioeconómico es un poquito trasladado a la pregunta anterior. Los 3 ejes de lo que nos está pasando también, porque vienen sus derivados. Y ahora estamos teniendo tremendos problemas económicos, sobre todo en este eje, que es donde, como bien nos resaltó Ariel, entra en juego el verdadero factor de poder que quizás es la prensa en algunos momentos para un lado y para el otro, que es lo que nosotros tenemos que ser inteligentes de decir, que está en el balance, como si fuese la justicia. Y por el otro, que es el tercer gran problema que tenía el COVID a nivel mundial, es el drama psicológico de las distintas franjas etarias, sobre todo de los chicos en edad de colegio, de escuelas, de escolarización,
¿Y por qué? Porque es donde se van formando como seres sociales, convivir, las reglas, adquiriendo justamente los conocimientos, se van formando. Y si los sacamos justamente de estos núcleos de formación primaria, que es la educación, es complejo después su desarrollo a través de la vida, y no solamente eso, ¿cómo van a sociabilizar? Ahora bien, ¿qué es lo que dice, reitero? Porque a veces me lleva el vicio laboral a mí, a estas cuestiones que dijo Ricardo Lorenzetti, porque supuestamente en algún momento algún amparo de más de alguna institución va a llegar con los temas restrictivos a la libertad de movimientos amparada en el tratado que yo les mencioné, que también ampara los derechos de las víctimas y los derechos de los detenidos, para que ustedes vean la magnitud de esto, la libertad de movimientos y los derechos económicos. Seguramente que se va a resolver que en las zonas en donde haya más focos, como estamos viendo, que haya algunas medidas restrictivas, pero que en los demás sectores se vaya justamente liberando y en forma inmediata, porque no tenemos estado de sitio que es constitucional, y parte de lo que tendrá que ver con estos justamente de los decretos de necesidad de urgencia, lo dejo porque va a venir en relación a la otra pregunta y vamos a ver la validez y la extensión o no de lo mismo. Pero quise poner los 3 focos de conflicto para caer justamente después en el alcance de los DNU, poniéndolo en este momento en el foco de conflicto en que nos encontramos. Espectacular, muy bien, ¿eh? Espectacular llevado. Tengo un par de preguntas, tiro ahora un par de preguntas para que descanse ambos, ¿sí? Y vemos para quién son, ¿sí? Hay un par de preguntas un poquito más largas, otras más cortas. Voy a abrir el chat. La primera pregunta era de Esteban Liz, una pregunta un poquito también relacionada a la farándula. Y esta es a lo mejor para los dos, ¿sí? O más para Franco, no sé. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan acerca de esta excesiva en este excesivo endurecimiento de los permisos? Acá en Santa Fe no sé cómo se está dando, yo tengo algún tipo de permiso, Sebastián supongo que también, ahora no tanto, pero esto de ponerse tan rígidos con los permisos y al lado de, por ejemplo, algunas actividades que no son esenciales, por ejemplo, me dice Esteban de algunos programas periodísticos que no son noticieros, no son informativos, y me trae el ejemplo de Marley y de Tinelli. ¿Cuál es la percepción que sienten cuando a veces se hace tanta diferencia entre una cosa y la otra? Yo tiro un comentario, a mí los primeros días de pandemia me causaba indignación y bronca que un periodista esté subido en un auto y vaya filmando a ver si lo paraban para pedirle el permiso o no. Digo, ¿cuál es la percepción? ¿Qué sienten? Qué buena pregunta, Ariel. Es una unidad, porque puede ser tan grande para contarlo, tan grande para explicar. Yo parto de una idea quizás un poco a la inversa. Lo primero que haría es ensayo y error. ¿Qué es actividad esencial? Actividad esencial para mí es toda aquella que nos dé de comer. Tenemos distintas realidades sociales, lamentablemente. Quien no puede comer se convierte en un actor esencial su trabajo. Es lo que yo pienso, pero lógicamente yo no pertenezco al Poder Ejecutivo ni de las provincias ni de la nación. Tendrán otros parámetros, otros números. Cuando por eso les pinté los 3 ejes del anterior, la enfermedad, el problema socioeconómico y la crisis psicológica. Si me entra en colación el estado de necesidad acá, los permisos estos tan restrictivos yo no los comparto. Pero no quiero emitir juicio por el hipotético caso de que me llegue justamente no prejuzgar por si recibo algún amparo en mi función de juez, porque si no van a decir, me van a recusar por prejuzgar. Yo tendría alguna forma, bajo mi punto de vista, Concepción, no soy dueño de la verdad, reitero, lo dije en la primera pregunta, estamos actuando sin tener el final de la obra escrito. No sabemos cómo va a concluir esto. Eso es lo lamentable. Es ensayo y error muchas de las cuestiones, por eso es comprensible. Lo que sí no se puede hacer en este momento es grandes movimientos de las estructuras de poder del Estado que lleven a cambiarnos los paradigmas. Tiene que estar todo, para mí, congelado a antes de la pandemia. Esto quiere decir cambio de leyes, cambio legislativo, cambio de sistemas procesales, cambio de sistemas penales o cualquier otro cambio que sea de influencia justamente del factor económico en la actualidad.
es un momento de crisis, como si estuviésemos lamentablemente en un estado de guerra, digo así porque fue las palabras utilizadas por todos los dignatarios del mundo, justamente en este momento hay un enemigo desconocido que se llama COVID, entonces hacer grandes movimientos puede desestabilizar cualquier orden democrático, no solo en Argentina, sino a nivel de relaciones internacionales. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hace justamente a las restricciones a ultranza, a las libertades de movimiento, a la vulneración de derechos, porque esto puede generar en un futuro algún tema de justamente discordancia social que nos puede generar un conflicto mayor, sobre todo cuando el estómago apriete un poquito más de lo que está apretando a muchos. Muy bien, gracias Franco. Me voy a disculpar, perdón, no es Esteban, es Gustavo. Gustavo Liz, me corrigió ahí en interno, no me di cuenta, estaba ahí. Bueno, después tengo otra pregunta de Susana, pero Susana te la voy a dejar para la parte económica, sí, que está por acá Daniel Lechtman, así que esa la vamos a pasar por ahora. Y creo que de pregunta estamos. Vamos a ir a la última pregunta para ambos. Va a empezar Ariel ahora, ¿sí? Y algo tiró una puntita a Franco, pero vamos a ver cómo responde Ariel. Decreto de necesidad y urgencia versus ejercicio de democracia. Y quiero que sigamos pensando en esto también judaicamente, y después para mañana, que vamos a tener una buena charla con Seba, es cómo es que el pueblo judío y cómo es que nosotros nos manejamos hace 2000 años y cómo nos manejamos cotidianamente. Democracia, todo libre, o necesidad de urgencia para salvarnos o movernos, ¿sí? Ariel, todo tuyo. Bárbaro. Yo en esto me gustaría continuar la línea argumental de Franco porque me pareció muy buena. Y en cualquiera, a ver, con el diario del lunes también es muy fácil hablar. Yo admito que en el primer tiempo todo este golpe que el mundo venía a 200 kilómetros por hora y de un día para otro se paralizó a cero, nos paralizó creo que a todo el mundo. Y sinceramente pienso que digamos, continuando con este tema y el tema de los DNU y el ejercicio de la democracia, cualquier gobierno está cargado de ideología, no sé si buena, si mala, cada uno en eso hará el análisis que crea correspondiente, pero creo que tiene una ideología. Yo tengo un pensamiento ambiguo porque en un primer momento pensé que parar así y resguardarnos estaba bien, pero no es cierto, sin entrar en una cuestión política, sino en una cuestión de decisión. No comparto que no se pueda tomar en consideración la vida humana, resguardar la vida humana o el trabajo. Yo creo, y digamos el tiempo nos está un poco ayudando, que tomando algunos recaudos, podemos proteger esos dos derechos que tenemos las personas, que es trabajar para vivir, pero también cuidarnos la salud. Desde mi punto de vista estoy pero muy preocupado y con mucha tristeza porque en el estudio asesoramos varias empresas, los procesos preventivos de crisis, los pedidos de concursos, las quiebras, la gente que incumple contratos, que no sabe cómo hacer, que ha pedido ayuda y las ayudas vienen con condiciones o no vienen, y dicen que vienen y no vienen, y digamos, últimamente, las condiciones que venían las han declinado de tenerlas porque vienen con una ideología de, digamos, de tomar algo que no les corresponde y meterse en la actividad privada. Esto es una enumeración, no es una opinión política, no me interesa la cuestión política, es solamente una enumeración de los casos que tenemos en el estudio, o sea, existen, como les decía antes,
uno puede tener una opinión u otra, pero lo que no es discutible son los hechos. Y estos son los hechos, porque los estoy enumerando. Entonces, realmente estoy muy preocupado. Desde el punto de vista técnico, un DNU es decreto de necesidad y urgencia, es una decisión política o una decisión de Estado ante un hecho, digamos, urgente, una reacción ante un hecho urgente. Mi preocupación es que muchas de estas reacciones, muchas de estas decisiones políticas están terminando con el derecho de la gente a comer y van a tener un impacto a la gente que se dice proteger más grave de lo que la gente piensa. Entonces, estoy muy preocupado y no me parece correcto que o tutelamos el bien vida o tutelamos el derecho al trabajo de las personas. Me parece que es algo que deberíamos aprender y que el gobierno debería ponerlo en práctica, y no considero acertada digamos, el rumbo que se está teniendo, aunque, digamos, hay que reconocer que es un estado de singularidad, que estamos todos aprendiendo, que no sabemos si vamos a tener que vivir, digamos, esta va a ser nuestra nueva normalidad o vamos a volver porque no lo sabemos, pero estoy muy preocupado. Bien, bien, Ariel. Bueno, hay que ocuparse y preocuparse, ambas cosas. Bien, ya están tirando temas de otras charlas, ¿eh? Así que ojo con nuestros panelistas, que no se pongan celosos, temas salud y economía en un ratito. Franco, te dejo la palabra y ya vamos para las otras. Vamos, dale. Si Ariel fuese boxeador me dejó nocaut con el cierre, pero es muy cierto lo que dijo, ¿no? A la vez, porque es muy cierto, preocupado y yo también lo estoy, ¿no? Porque, bueno, como operador de la justicia, cuando llega para nosotros no es el remedio, sino que amputar parte del cuerpo porque ya el delito o el crimen fue cometido. Entonces, en esto voy a la tradición judaica de lo que es justamente Shavuot, el estudio, la Torá, la ley de la ley. La ley hay que aplicarla. Y para aplicar justamente la ley, los DNU nos marcan que los gobiernos, o el gobierno en tal caso, en este caso, no pueden legislar en dicté, no pueden los DNU justamente, vamos a decir así para que lo entienda bien, mencionar determinadas cuestiones que hace de carácter penal, que hace de carácter económico justamente o financiero, y después los términos por los que deben de durar los DNU. Debe ser pasado a la comisión bicameral, en la cual debe concurrir justamente el jefe de gobierno, el jefe de ministros, a responder, y después las cámaras de diputados y de senadores deben refrendarlos o dejarlos sin efecto. Para todo esto hay términos y que son acotados. Ahora bien, esto nos está marcando una falta de institucionalidad en la República Argentina, que creo que es una de las cuestiones que venimos sufriendo de la instalación de la misma democracia. No me voy mucho antes porque la mayoría de nosotros eran niños, jovencitos, o yo en tal caso estudiante, por ahí si tengo unos años más, entonces voy a la experiencia vivida ya como una persona que está en el ámbito de la producción económica. Entonces, bien, lo que hace la institucionalidad, estamos teniendo serias fallas garrafales, ¿no? Que creo que hay que enmendar en forma inmediata. Tienen que estar todos los poderes que hacen a la gobernabilidad del Estado funcionando de manera total, no ser acotado, y sobre todo para parar todo esto que nos está aconteciendo. Comparto muy bien lo que dijo Ariel, yo tengo quizás una forma similar, si no ve el encuadre de lo que dice él, que una de las grandes preocupaciones, o la mayor, sobre todo que está superando en la sociedad lo que es la enfermedad en sí misma, que de por hecho grave, es la cuestión económica. Empresa que quiebra, empresa que no se levanta más. Ahí está el problema. Y eso genera hambre, genera problemas sociales, genera problemas delictivos y también puede generar una catástrofe. Y a mí, sobre todo, les soy totalmente honesto y pido disculpas, honesto intelectualmente, y siempre hablo del corazón, si desmanifiesto algo.
No me gusta cuando el Estado es más grande y quiere ser padre protector de todos, pero cuando es padre protector de todos, nos termina imponiendo todo. Y es lo que no me gusta, porque después empiezan las restricciones de derechos. Desde otro enfoque, creo que Ariel dijo prácticamente lo mismo también con estas cuestiones. Entonces, en lugar de suceder lo que está, tenemos que ver de qué forma buscarle la vuelta para que la gente pueda empezar con reglas de sanidad, con los barbijos, con todo lo que hay que tomar, cómo podemos en forma inmediata poner a caminar el país salvaguardando un poco el estado de salud, pero que tampoco sea la debacle económica, porque desde que tengo el conocimiento y que me acuerde, y hago mención al fútbol, porque me acuerdo de la llegada del hombre a la luna, o del Mundial del Fútbol del 70, que es lo que yo tengo idea ya como un niño que empezaba a primer grado, siempre vivimos en crisis económicas y sociales. Y un país así no tiene futuro. Y no es que quiero ser negativo. Soy una persona altamente positiva y que quiere el mejor para el conjunto de todos los que viven en este país. Yo creo que en forma inmediata hay que limitar la cuestión de los DNU. Hay que llamar a una gran mesa de concertación política. En esa mesa de concertación política se habla mucho de Moncloa. No quiero hacer ejemplos de otros países porque quizás no viene al efecto y tampoco serviría para nosotros. Una vez tiene que haber una política lineal de Estado sobre determinados ejes y en lo que participen también lo que es el otro poder del Estado. Siempre digo que es el Poder Judicial para ver qué política enfocamos de aquí hacia un futuro inmediato, sobre todo con esto de la pandemia. Creo que le di una idea global de la limitación de los DNU porque van a empezar a llover amparos y van a empezar a llover medidas restrictivas del Poder Judicial hacia el Poder Ejecutivo. Y eso va a traer conflictos serios también. Perfecto. Bueno, gracias Franco. Es más, había una pregunta que la terminaste respondiendo en la última parte, creo que de Elvira Mantovani, algo del tema del gobierno, el rol del gobierno. Así que gracias Franco. Bueno, gracias a ambos por tremenda disertación, por tremenda información que nos dieron. Y la verdad que no tengo más palabras, ¿sí? Vamos a dejarlos acá en la sala, obviamente no los he hecho. Franco, si querés quedarte a escuchar, obviamente estás invitado, y si tenés que irte, estás libre, no hay ningún problema. Desde ya, gracias de mi parte, gracias de Seba, gracias de Dani, gracias del ISHUB de Santa Fe, de la Comunidad Judía de Paraná, gracias por decir sí, gracias por acompañarnos y gracias por enseñarnos un poquito, ¿sí? Lo mismo Ariel, Oso, querido, gracias por estar y gracias por sumar a esta linda actividad que creo que estamos disfrutando todos. Así gracias a todos ustedes. Laila Top, permanezco un ratito más después. Laila Top a todos y espero, bueno, que la próxima sea después con algún plato que podamos compartir todos juntos en persona. Así podemos brindar con Ariel y nos enseña su gastronomía del bar. Promesa hecha. Cumplo ante todos. Vamos a armar una gran actividad para todos, ¿sí? Vamos a armar unos knishes y no sé qué hay en Paraná. ¿Hay pescado en Paraná? Bueno, vamos a hacer knishes con pescado. Bueno, gente, querido, muchas gracias y ahora le voy a dar la palabra a mi querido amigo Rav Seba Weinstein y bueno, todo suyo, Seba, vamos. Bueno, vamos a seguir un poquito, sí, vamos a darle un poco dinámica, así por los tiempos nos van a hacer tiranos y la verdad que queremos respetar el tiempo y cada uno de nuestros disertantes que nos acompañan. Así que en este segundo encuentro la idea es hablar sobre temas que fueron hablando también en el primer panel, que es salud versus economía. Para eso contamos bien con la presencia, por un lado, de Dani Lechman, del contador Dani Lechman. La idea es que, bueno, no tirar todo el currículum, tiene un muy buen currículum, además es miembro junto con su familia de nuestra comunidad, por más que él no viva en este momento en Paraná, sino en Buenos Aires. Y por otro lado, si se siente mejor, si va a poder, porque no se sentía un poquito bien, es Gabriela Giaroco, también miembro de nuestra comunidad, quien es licenciada en psicología. Y más que nada, justamente en estos dos temas que vamos a tratar aquí, tiene que ver con esto, ¿no? Lo que está pasando con el tema de la pandemia, la cuarentena,
y sobre qué focalizamos y para qué es más importante hoy por hoy, ¿sí? Si es lo económico, si es justamente la salud. Tenemos un gran concepto en el judaísmo que es Pikuach Nefesh, ¿sí? Que es la salud, está sobre todas las demás cosas, y uno puede transgredir el Shabbat, Yom Kippur, por la salud, pero por otro lado tenemos, quizás muchos no conocen o sí, para dar un ejemplo y así pueden arrancar ellos, cuando una persona está en su periodo de duelo, en sus primeros 7 días, está lo que se llama el duelo, la shivá completa, que uno no debería moverse de su casa. Pero ¿qué dice la halajá, la ley? Que si vos tenés una necesidad económica, al tercer día te podés levantar de tu casa, ir a trabajar y luego continuar con la shivá. Entonces, veamos qué es lo más importante para nosotros y según el criterio de cada uno. Así que primero, Dani, mientras tanto te invito a vos a que puedas dirigirnos la palabra, y después si Gaby se puede reincorporar, buenísimo, y si no es justamente por Pikuach Nefesh, una cuestión de su salud, aguantó, y vamos a ver si llega. Así que Dani, bienvenido, y te damos la palabra. Gracias, Eva. Hola a todos. Laila Tov. Es un placer para mí estar acompañándolos en esta actividad. A la distancia, por la hora, estaría buenísimo algún no sé, un par de blinces virtuales para compartir. A algunos les debe estar picando seguramente. Y en Paraná, claro que hay pescados, y de los buenos, como también escuchaba antes, en Corrientes, que es también mi pago adoptivo. En tiempos normales iba todos los meses a Corrientes a laburar, y también de tanto en tanto a Paraná a visitar. En esta nueva normalidad estoy un poco más limitado, pero un placer acompañarlos. Gracias por tenerme en cuenta. Y a ver, yo más que especialista en economía, soy especialista en impuestos. No obstante, toco de oído y escucho de todo lo que padecen hoy por hoy mis clientes empresarios, y esta situación económica tan atípica, ¿no? Yo digo que no nos va a matar, si Dios quiere, el coronavirus, pero nos va a matar quizás la malaria. Y bueno, este era un poco el debate, si salud o economía, ¿no? Y así creo que se ha planteado desde el mismo gobierno. Si Gaby no me acompaña, porque también me dijo que estaba mal de salud, hablaremos de economía, que es lo que el gobierno no puso todo el foco, creo yo, o todo lo que uno esperaba sobre todo, porque la realidad es que se priorizó la salud, lo cual seguramente ninguno de nosotros va a estar en desacuerdo, pero creo que se descuidó un poco o se fue haciendo tibiamente algunas medidas para ayudar a la economía, y como todo, medidas que han sido en alguna medida improvisadas, y se han ido corrigiendo un poco, prueba y error, a partir de los resultados que el mismo gobierno iba viendo, y la respuesta sobre todo de las empresas, los empresarios, la actividad económica. Y muchas veces, y como todo esto se trata de beneficios, que parecen beneficios por los que hay que rendir pleitesía muchas veces, bueno, también cuando hay beneficios, y dado que nuestro país siempre ha sido medio un poco esto de pagan justos por pecadores, ¿no? Y echa la ley, echa la trampa, nobleza obliga, también debemos reconocer parte de nuestros pecados. Entonces después se le hace un parche a la ley, o se restringe el beneficio, o se ponen condicionamientos que terminan haciendo que muchas veces no pueda aprovechar ese beneficio el que más lo necesita. En lo personal, me pasa también que estoy trabajando más que nunca, y eso dicen que es bueno, en casa, peor aún porque, bueno, soy padre de 2 chicos chiquitos, yo arranqué tarde con la cosecha, y me reclaman, y peor aún saben que estoy y no puedo acompañarlos, y la demanda de nuestros clientes, amigos, otros que no son clientes, salimos a buscarlos, a cazar fuera del zoológico también, como en toda crisis que hay una oportunidad, y la demanda de esos empresarios, cuando más lo necesitan en estos tiempos tan particulares, hacen que estemos trabajando muchísimo. Y entonces hemos venido viendo de cerca toda esta situación con estos beneficios, que primero los dan, que no lo dan, que cuando los dan aplican después restricciones. Hoy me decía al comienzo de la charla, cuando empezábamos a probar si estábamos bien conectados, que muchos van a querer saber si les van o no a depositar el famoso ATP, que no es ningún torneo de tenis como conocíamos antes, sino que en esta nueva normalidad es el programa de beneficios que ha dado el gobierno, y sobre todo el más importante, más allá de la prórroga en el pago de las contribuciones a cargo de los empleadores por sus empleados en relación de dependencia,
el beneficio del salario complementario. Bueno, este programa lo fueron obviamente que ampliando a medida que fueron viendo las necesidades de las empresas paradas, ¿no? Primero estaban las actividades esenciales, que me gustaba, como decía Franco, cuáles son esenciales y cuáles no, pero tuvo beneficios para el sector salud, y después se amplió mucho más esto, incluso recientemente a clubes, asociaciones civiles sin fines de lucro, que son prácticamente todo el sector económico que necesita de esta ayuda. Y en definitiva, cuando finalmente todas las empresas, o muchas, terminaron recibiéndolo, empezaron las restricciones, ¿no? Entonces ya hoy hay muchos que lo quieren devolver, este beneficio, para no quedar atado no solo a las restricciones que ya están vigentes, pero anunciadas siempre ex post, ¿no? Después que pasan las cosas, sino en particular en relación a todo lo que pueden esperar muchos, que venga incluso con más escepticismo que otra cosa, y por ahí pensando en lo que nos ha pasado en el pasado, y bueno, y más allá, y no por entrar en un debate desde ya político, pero bueno, de que pueden venir más restricciones en base a algunas experiencias anteriores, ¿no? Yo creo en ese sentido, y cuando me decían si van o no a depositar, le contaba una anécdota a un colega mío, tenía un cartelito en su oficina que decía: yo hice un acuerdo con Dios, Él no asesora en impuestos, yo no hago milagros, ¿no? Así que no depende eso de mí, lo que sí depende, y por ahí trato de ayudar siempre, es a ver un poco cómo encuadrar en esos beneficios, cómo planificar, ¿no? Yo no tengo dudas, y casi en lo que hace a mi materia, que hoy la prioridad está en la supervivencia de las empresas, de las actividades económicas de cada uno de ustedes, y desde ya en pagar los sueldos, y hay que pararse sobre el capital de trabajo y ver, en función de lo que va surgiendo día a día, e ir recalculando, como hace el GPS, ¿no? En función de las novedades que van surgiendo, era de esperar una prórroga ampliada de los vencimientos fiscales, con la exorbitante carga fiscal que ya padecíamos de antemano en la Argentina, y no ha habido tal situación. Hay flexibilidad, hay algunas facilidades, sí, hay una moratoria ahora vigente, pero no ha habido todas las ventajas que uno hubiera querido o podido esperar, ¿no? Y por otra parte, y por último, creo que el gobierno, porque no es el Estado es el que da la ayuda porque es plata de todos nosotros, el gobierno me parece que le está tomando el gustito a esto, de que priorizando la salud nos tiene a todos como corderitos, que no nos vayamos a descarriar, ¿no? Rindiendo otra vez pleitesías de todos los beneficios, de los créditos a tasa cero si nos dan, y de esa manera me parece que le está tomando el gustito. Dani, una pregunta. Viendo justamente la situación que ya veníamos viviendo en el país económicamente, y obvio que la pandemia ayudó justamente a un poco más a profundizar nuestra problemática económica en la sociedad, ¿cómo ves estos efectos hoy por hoy que ya se están viendo en nuestra sociedad? ¿Y cómo pensás que va a ser después del día, no, de que pase todo esto? Mirá, a veces tenemos una visión muy parcializada también de la realidad, dado quizás el ámbito en el que nos manejamos, el lugar en donde vivimos, ¿no? Que no son los extremos de toda la situación más crítica que podemos estar atravesando. Yo lo que veo con mucha preocupación es que la actividad privada, que sin dudas es el motor de la economía, se va a ver muy afectada. Hay muchas empresas que no van a poder sobrevivir a esta crisis, no están vendiendo, no tienen ingresos, la ayuda del Estado no es todo lo suficiente para combatir esa situación extrema, y creo que va a haber muchos que no van a lograr sobrevivir. Entonces, las empresas que son las generadoras del empleo genuino, y las que en definitiva bancan todo el circo, ¿no? Si va a haber menos empresas, va a haber menos empleados privados, yo creo que la situación va a ser muy crítica, porque hoy, ¿cuál es la solución? No hay la actividad o el nivel de actividad que ya teníamos en un momento de crisis, que venimos arrastrando de hace ya un par de años largos, o como decían antes, estamos acostumbrados a vivir en crisis. Y creo que incluso eso hace en tiempos normales que se den las profecías autocumplidas, porque como ya sabemos que cada tanto va a haber una crisis, aun cuando no estén dadas las condiciones para que vuelva a haber otra,
pero acá nos encargamos de que se den igualmente estos caldos de cultivo. Bueno, los empresarios, todos nosotros en definitiva, actuamos como si va a venir esa crisis y la terminamos provocando. Pero acá la crisis está, es innegable, se ha generado a partir de este parate en la actividad económica, y hoy dependemos prácticamente que de la maquinita de imprimir, y otra vez aclarando que no es mi especialidad, sin duda que eso no es la solución para el mediano plazo. En el corto plazo no ha generado la inflación esperada, la de manual, porque esta situación no responde a los manuales de economía, ¿no? Yo acá, si no hay ningún colega que es economista, también digo siempre que los economistas, lo digo a modo de chanza, responden a la teoría del reloj parado, ¿no? Porque 2 veces al día dicen la hora exacta. Cuando después le pifian como en el resto del día, bueno, tienen la justificación de que no se dio tal o cual escenario, parámetro o cuestión que estaba prevista en las hipótesis que habían señalado. Pero mi preocupación es esa, se está castigando, en definitiva, y no se valora, ahí sí, desde el gobierno, la actividad privada, que es la generadora genuina de la riqueza. No se valora al campo, no se valora al que exporta. No vamos a poder sobrevivir mucho más si no generamos riqueza genuina y mucho menos dependiendo de la maquinita. En algún momento eso, sin dudas, que va a explotar. La recaudación está cayendo y es lógico que así sea, y es más, y las empresas necesitan estas ayudas que el Estado, el gobierno están dando. Bien, justamente yo creo que hay 2 crisis en que se dan, que es, por un lado, la crisis económica y otra crisis del sistema de salud, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que hacer hincapié en la salud, por supuesto, no se puede descuidar todo este tema. Entonces, estoy haciendo más o menos unas preguntas que aquí vienen haciendo la gente en temas así que nos estamos tratando. Alguien justamente ya en la otra charla preguntaba si en tema de la salud y economía no sería más serio pensar después de 2 meses que hay que educar al pueblo y no solo cercenar sus libertades. Sí, ¿no? Como el 5.8, ¿no? Seguramente es, ¿no? Sacar la libertad y no pensar en todo lo demás. Hay que educar al pueblo. Bueno, a ver, acá Gaby me hubiera sido útil para opinar ella mejor que yo. En algún punto algo de psicología nos toca también ejercer con nuestros clientes, con amigos, con la familia. Supongo que muchos de ustedes también, en estos tiempos que antes no teníamos y ahora tenemos estando en casa, habrán visto, bueno, de estos videos que se viralizan. A mí me gustó muchísimo uno que explicaba y nada que ver con mi especialidad, aunque sí puede rozar en algún punto lo que voy a señalar después, pero me gustaba la explicación de que en todos los virus que hemos tenido históricamente o que han aparecido, fue el propio cuerpo humano, en todos nosotros que lo fuimos enfrentando naturalmente. Lógicamente, aquellos que no tienen sus sistemas de defensas aptos 100%, los pacientes creo que se llaman inmunodeficientes, o bueno, también los pacientes mayores, son los que más vulnerables en estos escenarios. Y bueno, creo que habría que haber cuidado, mejor dicho, atacado como foco de atención. Quizás a esos pacientes, es una de las discusiones hoy, claramente, y no hecho un parate tan generalizado y que afecte tan drásticamente la situación económica, y con todo lo que decíamos antes, no solo los que pueden sobrevivir a hoy, lo que se viene a futuro, que entiendo es lo más grave. Pero bueno, también va, creo que en la misma línea, educar al pueblo. Creo que todos nosotros, más allá que no se haga oficialmente, o si se hace, estamos aprendiendo muchas cosas en esta nueva normalidad, ¿no? Hoy veía, por ejemplo, a mí que me toca viajar mucho por el país, por mi actividad laboral, bueno, el nuevo protocolo que ya estableció Aerolíneas Argentinas para retomar los vuelos. Y bueno, todos vamos a cambiar nuestra forma de vivir, de comunicarnos, ya lo hemos hecho, de festejar, de participar juntos, de tomar mate. Creo que todo esto debería, como decía Yossi al principio, y sí,
darnos alguna lección. Yo creo que tenemos que aprender mucho de esta situación tan crítica. Hay oportunidades, tenemos que aprovechar para salir fortalecidos. Ojalá podamos hacerlo y no nos mate antes la malaria, ¿no? Bien, te sigo con unas preguntas, tenemos 3, 4 preguntas más. Dice, ¿qué dice la letra chica de los que recibieron el beneficio del pago de los sueldos? ¿Qué limita? No sé qué hoy la pregunta. A ver, esto es el ATP. Miren, si quieren, yo había preparado unas pequeñas diapositivas, no sé si tiene sentido compartirlas, son rápidamente, a ver si puedo compartir ahí la pantalla. Estoy inhabilitado, no sé si... Te van a inhabilitar directamente. Ahí te busco. Lo voy a pasar igualmente muy, muy rápido y solo para comentar de qué se trata esto, apenas me habiliten. Fíjate si podés, ahí. Ahí estoy, ahí puedo. A ver si ahí... ¿Son las figurinas de Fernández o de Lechtman? Ahí está, sí, ahí sí ya está. No, esto es copyright, tiene copyright más allá de la difusión. Muchas veces nos piden el material, la verdad que hacemos mucho esfuerzo para prepararlo, por eso a veces no lo difundimos públicamente, lógicamente, ¿no? Bien. Pero incluso se ha dado que a partir de este parate, justamente, empezamos a dar muchas charlas virtuales y es increíble la adhesión y la participación de la gente, como también ocurre ahora con ustedes, porque bueno, es una nueva forma de estar en contacto y bueno, y también más allá de, en particular ahora del horario, pero la gente en general tiene tiempos mayores, incluso empresarios que antes no iban a ir nunca a una conferencia, por ahí no iban en forma presencial, ahora están acompañando desde este lugar, entonces, bueno, armamos y fuimos, obviamente, modificando a medida de las novedades este tipo de presentaciones. Pero fíjense lo que pasó. El parate de actividades general tuvo un primer beneficio a lo que fue el sector salud, y después vino este ATP que les decía antes. El principal beneficio acá es el salario complementario, porque le depositan de entre el 50% del sueldo de los empleados, con un tope mínimo de un salario mínimo vital y móvil y uno máximo de 2. Les digo que esto para empresas con mucho personal ha sido una ayuda muy importante. Espérenme que acá metí mal la mano y no sé si puedo seguir pasando. Pero bueno, este es el beneficio del que me preguntaban recién. El salario complementario, que es el más importante de este ATP. ¿Qué pasó? Empezaron en el mes de abril, que se pagó en mayo, a pedir información de las ventas de las empresas, que comparaban el año 2019-2020, lo que era lógico para saber si hubo o no una disminución significativa en los ingresos de las empresas. ¿Qué pasó? No consideraron la inflación. Y este fue el primer punto que dejó afuera a algunos. Espérenme que acá estoy metiendo mal la mano, evidentemente, y perdón por la ignorancia tecnológica, si acaso, pero como cambié de pantalla me lo va modificando. Ahí está. Ahora sí. Y en definitiva, había muchos que también, cuando tenían que presentar esa información, todavía en la primera presentación, el mes pasado, había que informar si uno tenía dinero o no de resguardo, inversiones en el país o en el exterior. Muchos vieron acá preocupación a toda la divulgación de esa información, porque al momento de hacer la presentación no tenía que adherir a que liberaba al fisco del secreto fiscal. Y bueno, en este país y en este contexto eso ha generado muchas inquietudes. Ahí empezaron las dudas. No lo tengo acá, pensé que lo tenía, pero básicamente, ¿qué pasó? Cuando sale el ATP, dicen que aquellas empresas con más de 800 empleados, que son pocas o son las menos, en definitiva, no iban a poder distribuir dividendos, ni tampoco iban a poder acceder al mercado de títulos en pesos para hacer el famoso contado con liqui, que es la forma que uno tiene para sacar dinero del país al exterior, fuera de los $200 oficiales que nos dejan comprar, de manera más importante, a través del mercado de bonos, a una cotización libre. Bueno, esto también lo restringían para aquellos que
recibían el beneficio del pago de los salarios por parte del gobierno. Si ustedes me preguntan a mí, no lo veo ilógico. ¿Por qué? Es como que el gobierno dice, che, yo te doy plata para bancar la parada, con esa plata no aproveches y saques dinero del país o distribuyas dividendos. Un banco hace lo mismo a veces. Cuando presta dice, no distribuyas utilidades a los accionistas. El punto acá es que esto después, y ahora sí, vamos a la pregunta que me hacían recién, ahora, en el mes, o por el mes de mayo, de los salarios que se van a pagar en junio, ampliaron las restricciones para todos y para todas. Ya no importa si uno tiene más de 800 empleados, teniendo 2, 5, un bolichito, un kiosco, una empresa pyme más que pyme pequeña, con algunos poquitos empleados, recibe el beneficio y bueno, está bien, uno puede pensar qué tanto va a ganar en este contexto, pero una empresa más mediana que tenga posibilidad, o una empresa familiar de la que viven, de hecho, sus accionistas, y mañana necesite distribuir alguna utilidad, queda restringido accediendo a este programa. Y esto lo sacaron después de incluso recibido los beneficios del mes de abril. Así que hoy por hoy estas son las restricciones. Por ahí a muchos aburro con estos comentarios más técnicos, pero hoy la restricción es que el que recibe el ATP no puede, por la forma en que se cuenta el plazo de 12 meses que dice la norma, son en realidad más de 24. Pueden ser entre 24 y 30 meses. Es decir, por 24 o 30 meses no puede acceder al contado con liqui. No es la preocupación de la mayoría, lógicamente, pero tampoco puede distribuir utilidades, que sí esa es una preocupación de las pymes. Ni utilidades como dividendos o resultados, en el caso de las SRL, ni tampoco, acá está en duda el alcance, honorarios a los directorios o a los socios gerentes, que son básicamente los dueños de las empresas que trabajan en las mismas. Entonces creo que por este lado quizás amerita a una cuestión más de detalle técnico en quien tiene la inquietud, que por ahí de aburrirlos a todos con esto, pero no quería dejar de responder. Yo soy contador, pero contador de chistes, para que me conocen de verdad, me gusta más ese rol que el de la parte técnica aburrida. Dani, te hago dos preguntas, una que es más capciosa, y perdón que me meten eso, pero no politizar en ese tema por las dudas. Preguntan si vamos hacia el modelo de Venezuela, donde el Estado se va a ir quedando con empresas privadas, ¿sí? Yo personalmente lo veo muy lejos, pero bueno. No, acá sin ánimo de entrar en una... Por eso, esa no es la idea. Política, es cierto que, que muchas de las inquietudes de quienes no están a favor de este gobierno, un poco de su conformación, decían, quizás exageradamente esto, vamos camino hacia Venezuela, lo decían hace algunos años atrás, lo pueden seguir diciendo, pensando, es una inquietud que nos puede caber a muchos de nosotros, pero la verdad que este gobierno, en ese sentido, arrancó de una manera diferente. Recordarán ustedes también, en cuanto a Israel mismo, decían cuál va a ser la relación con Israel, fue el primer país que visitó nuestro actual presidente, y creo que eso le dio un cambio de rumbo y una apertura a algo que no estaba previsto, me parece, y que ninguno de nosotros pensábamos. Debo decir también que muchos de mis clientes, cuando en aquella oportunidad se dio el resultado de las PASO, me llamaban para decir, ¿cómo hago para irme? ¿Cómo hago para irme? Y muchos también, cuando después caían en cuenta de que no era tan fácil irse, o irme o darme de baja como residente fiscal, decían, bueno, cuando esto apunte a ser más parecido a Venezuela, ahí lo volvemos a evaluar. ¿Qué pasó? Esta situación de la pandemia generó que el rumbo económico tomara otro camino, el tema de la deuda. Hay muchas situaciones donde este gobierno parecía tener una actitud bastante ortodoxa, bastante racional en muchas de sus definiciones y a contramano de algo parecido a Venezuela. Lo que pasa es que después empezaron, me parece a mí, las internas en el mismo gobierno, algunas definiciones que no sé si son parte de la política, pero sale alguno a decir una barbaridad y la usan después. Es un poco, hacen el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. También el gobierno de la provincia de Buenos Aires contra Capital. Kicillof, si ustedes lo ven, dice todas las barbaridades que dice, después hace lo mismo que Larreta, incluso en términos del cuidado del efecto y los resultados del coronavirus.
hay mucho de esto que yo creo que es más el escepticismo también, como en este caso de quien pregunta, que puedo tener yo también, que podemos compartir muchos, que la realidad misma. ¿Qué pasó con el ATP? También una legisladora salió a decir, para mí con poco aguante internamente, pero salió a decir que entonces los que ayudaban a las empresas, o por la parte que se ayudaba, debería ser parte del Estado, una porción de esas empresas, quedarse con el capital de las empresas. Lo que más llamó la atención es que lejos de salir a criticarla todo desde el gobierno, algunos incluso compartieron la inquietud. Pero yo creo que no se va camino por ahora a nada de eso. Ojalá no vayamos a nada parecido a esto y que se encuentre otra vez algunas medidas más ortodoxas, más racionales, que me parece que ayudarían mucho a que los que piensan que esto puede llegar a ser Venezuela no se sigan yendo, porque yo creo que puede haber, si esto se agudiza, un éxodo lamentablemente, sobre todo de quienes otra vez generan riqueza, que los estaríamos expulsando. Bien, por último, y con esto cerramos, ¿crees que se podría elegir entre salud y economía en vez una de la otra? ¿O habría que buscar un camino intermedio? Yo creo que hay que buscar un camino intermedio y siempre, yo digo, en los mix, ¿no?, de las cosas están las soluciones. Quizás se atacó, y yo no digo de manera improvisada criticando las medidas, sino que lógicamente era todo muy nuevo, era inédito, era inesperado, como decían ustedes al principio, alguien comentaba, ¿quién se hubiera imaginado esta situación de los barbijos? Ni en una película de ciencia ficción, pero no nos vayamos muy lejos. Yo en enero, febrero, que viajaba todavía, y veía que alguno que usaba barbijo y uno lo veía como ridículo, y sin embargo en el mundo estaba pasando todo lo que pasaba, y nosotros pensamos que acá no iba a llegar. Entonces creo que las primeras medidas atacaron la salud, y era quizás lógico frente al desconocimiento de lo que se venía y la experiencia que veíamos de otros países, que así sea. Después se fue recalculando con la economía y todas estas ayudas que van increciendo en alguna medida o que se van acomodando. Yo creo que hoy es un escenario donde tenemos que mirar a la salud para cuidarla, desde ya es una prioridad, pero ya sabemos quizás un poco mejor cómo, y se pueden tomar medidas y recaudos para que, sin descuidar del todo la economía, se vuelva a producir, se vuelva a tener actividad económica, se vuelvan otra vez a relanzar actividades como el turismo, prueba y error quizás, o estas actividades recreativas, porque los necesitamos como parte de nuestras libertades, porque algunos tenemos mejores opciones que otros, pero no es fácil estar encerrados. Y bueno, necesitamos esa libertad. Ya en Paraná, y creo que en Santa Fe también, es muy diferente a lo que estamos viviendo acá, pero creo que hay que tomar estas experiencias, aprender a cuidarnos y relanzar la actividad económica, porque si no, como decía al principio, no nos va a matar, si Dios quiere, el coronavirus, pero nos va a matar la malaria. Exacto. Bueno, desde ya, Dani, muchísimas gracias por compartir, ¿no?, tus enseñanzas, ¿no?, las cosas que van pasando en el día a día, y ojalá que podamos encontrar un camino intermedio para cuidar la salud y la economía, y que no haya más pobreza se agudice en nuestro país. Así que, nuevamente, de parte de los que estuvimos organizando, de Santa Fe, Paraná, muchísimas gracias. Bien, y ahora pasamos al último panel, como dicen a Harón Habib, ¿sí?, con los más jóvenes del grupo, ¿sí?, con la gente de la TNUA. Y para eso voy a darle la bienvenida a Iván Usatinsky, ¿sí?, representante en Santa Fe de la TNUA Ejalutz La Merhab, y a Matías Kowalski, ¿sí?, como representante de la TNUA del Centro Juventud Sionista, ¿sí?, país de la TNUA, Maskir de la TNUA también. Y justamente en Shavuot, antes de entrar al tema, hay un pequeño relato que dice lo siguiente: cuando el pueblo iba previamente a recibir la Torá, el pueblo, ¿sí?, Dios le dice que va a recibir, le va a dar la Torá, y el pueblo responde de una siguiente manera, dice, Naase benishma, ¿sí?, dice, haremos y escucharemos. ¿Sí? Al revés que lo hace cualquier persona por una lógica, primero quiero escuchar cuál es la ley, y después quiero responder, pero bueno, el pueblo responde esto. Dicen nuestros sabios, nuestros sabios relatan que luego de esta semejante respuesta,
Dios todavía no estaba conforme, sí no se había quedado conforme con que digamos, haremos y escucharemos. Dice, ¿qué garantía me dan que realmente van a cumplir con su compromiso? Preguntó. Dice, nuestros patriarcas serán nuestros garantes. Dice Dios, no me sirven, ellos tienen sus propias deudas conmigo, respondió Dios. Dice pues los sabios, nuestros profetas serán nuestros garantía. Dice, no me sirven, ya que tienen sus propias cuentas conmigo, respondió Dios. Finalmente dijeron, nuestros hijos serán nuestros garantes, y Dios aceptó. Y justamente aquí, tanto Mati como Iván trabajan con nuestros chicos, ¿sí? Son nuestros líderes de nuestra juventud. Por eso queríamos ocupar un espacio dedicado a este grupo etario que debe ser también nuestra base fundamental. Por eso los invitamos a ellos, primero quizás si quieren presentar, y la idea es un poquito que trabajar sobre unos principios, les voy a ir tirando y después vamos viendo, ¿sí? Por un lado es si se justifica la división de las TNUOT en un país como Argentina. Si ambos pertenecen a otras TNUOT, y si en realidad se justifica o no, o qué piensan, ¿sí? Son libres de pensar, decir, así que les dejo la palabra, no sé quién quieren empezar, si Iván o Mati. Mati es caballero, Iván te da el lugar. Bueno, buenas noches primero a todos. Sí, ahí como plantea la pregunta, es muy complicado decir en un sí o un no si se justifica o no. Creo que hay que tener algunos conceptos de antes, que es decir, uno cuando lo llevan a la TNUA, lo lleva el padre cuando no tiene una edad con criterio propio de decidir qué pilares quiere seguir en su educación no formal. Y aparte, en Argentina no tenemos la posibilidad de tener más de una TNUA por ciudad. En la mayoría de los lugares hay una TNUA y de hace muchos años. Recién ahora en otros lugares están abriendo nuevas, hasta se está adaptando la posibilidad en algunos lugares de dar PEULA online, que no hay Mercasim. Entonces, si lo ves por ese lado, vos decís, no es necesario la división. Si no hay competencia, no hay otra TNUA que te plantee algo diferente y aparte te llevan a una edad donde no tenés la posibilidad de elegir. Pero a medida que vas creciendo, en todas las TNUOT se comparten valores como los del sionismo, el pensamiento crítico. Es muy fuerte la aliá en las TNUOT. Entonces vos creces como pensando e instruyéndote de lo que te cuentan de Israel. Creces, lees, aprendés, y llega una edad en la que vos podés decidir en qué lugar querés estar parado, qué querés, para qué lado te querés tirar, fuera de lo político, sino también en cómo se representa el judaísmo, porque las NUOT también se amoldan a cada ciudad. Por ejemplo, en Buenos Aires tenés NUOT muy religiosas. Si vos pones una NUA muy religiosa en Santa Fe, no vas a tener, con todo respeto yo sí, pero no vas a tener muchos chicos, porque esa es la verdad. Recién este año, por ejemplo, se cambió PEULA para horario fuera de Shabbat. En un montón de NUOT el horario es en Shabbat. Entonces, al ser un movimiento juvenil, los chicos van amoldando la TNUA a beneficio de la ciudad. Yo en mi ciudad veo que es mejor, lo planteo y lo cambio directamente. Siempre manteniendo pilares que nos unan a todos. Entonces, para organizarte mejor también necesitas desde arriba, desde una TNUA, que mantenga pilares y que te ayude a vos a transmitirlo. Si vos no te dividís, es imposible llegarle a todas las ciudades y en todos lados a los mismos valores, ya que no todos llevan el mismo judaísmo de la misma manera, ni que tienen las mismas costumbres, ni cantidad de personas. Entonces, a veces la división para adaptar a todas las ciudades es bastante efectiva. Coincido con Iván y agregaría que
sumado a que ciudades medianas, chicas, medianas, con comunidades medianas como Santa Fe, Paraná, inclusive Rosario, que hoy por hoy tiene solamente una TNUA, que es Jalutz, hasta hace no mucho tiempo también tenían un Kenda Noir. Hoy las TNUOT cambiaron, me parece que viraron más su camino ideológico para generar que los pibes y las pibas piensen, generen su propia ideología, invitar a los Hanijim a pensar, a tener una concepción del mundo, y ya no es como antes, que la discusión era entre la gente de izquierda del Dror y la gente de derecha de Betar, que se encontraban tal vez en algún majané, algún majón, y ahí se armaban los debates ideológicos, e internamente no había tanto debate ideológico que se entienda. Sí, siempre hubo debate ideológico, pero, o sea, nos juntábamos entre los que pensábamos más o menos igual, armábamos nuestras bases y después debatíamos con los que estaban en otras TNUOT. Hoy, sionista, si te sentás en una seifá de nuestro Tzevet, no sé, somos 30, tenemos la suerte de que somos 30 Madrijim este año, y te puedo asegurar que hay 60 ideologías. O sea, los chicos y las chicas de nuestro Tzevet hasta cambian, van cambiando la ideología, y de golpe absorben algo de una madrija que escucharon al lado y de una opinión de un madrij. O sea, la alimentación ideológica está, pero hoy cambió. Hoy, o sea, ya la juventud no es la juventud de muchos de los que la transitaron acá en los 70 y 80, donde la ideología y el mundo era muy bipolar y estabas de un lado o del otro y la discusión iba por ese lado. Hoy está todo más mezclado, globalizado, y quizás los madrijim ya no necesitan estar divididos por TNUOT o decir, allá van los de izquierda, mirá, allá van los de derecha, estos son los de centro izquierda, centro, estos votan a Rabin y estos a Netanyahu. No, ya las TNUOT no se separan así. Hay otra concepción de TNUA, mutó porque también mutó la comunidad judía, porque la comunidad se achicó, y también todos tuvimos que ir recalculando un poco. La escuela hebrea tuvo que recalcular, el club tuvo que recalcular, y la TNUA obviamente no está exenta. Pero fuera de eso, creo que, o sea, en la cuestión ideológica, los pibes se van formando adentro, ya no es que eligen antes, y dicen, me voy a formar para la izquierda. No, la TNUA te invita a pensar. Bien, justamente a lo que venía un poco la pregunta, bien, y cada uno fue respondiendo, es esto que muchas veces podemos trabajar en juntos, ¿no? La comunidad, sí, la TNUA de Santa Fe con la TNUA de Paraná y demás, hoy por hoy, como vienen dando un criterio ustedes, y además, como bien dicen, las comunidades van cambiando, y hoy es el único núcleo que junta a la juventud, más allá de las diferencias ideológicas. Justamente ahora la otra pregunta tiene que ver ahora con todo, ¿no? Lo que está pasando de la pandemia, de que no hay peulot, sí, cada uno tiene su sábado, su peulot, con los chicos. ¿Cómo ven la transformación esto en este tiempo con la educación, por un lado, no, como ustedes se dedican, no formal, por medio, o sea, online o demás, a la diferencia de tener sí, el contacto físico de las peulot con los chicos? Bueno, eso aporta más a lo que dijo Mati también, de que al vos transmitir un pensamiento crítico en el Janij, en los chicos, es muy complicado hacerlo online. Sería, yo estoy en una videollamada con los Janijim y ellos no pueden tomar como ejemplo cómo el Madrid habla, cómo se para, cómo se comporta con la gente alrededor, que son valores que el Madrid tiene que transmitir, no solo en los contenidos del Tojnit. Entonces, aparte de que esto te toma por sorpresa y que uno no tiene la capacitación de poder educar vía online, imagínate educación no formal, porque vos querés educar, podés poner un PowerPoint, yo lo voy pasando y que los chicos lo lean, pero esa no es nuestra idea. Nosotros estamos en el club, vos podés ambientar el club, te podés disfrazar, podés traer contenido de cualquier lado y se hace mucho más fácil. Sacando la historia, la política y todo lo que vos podés enseñar, es muy difícil transmitir el compañerismo, la empatía,
y todos valores que creemos que son muy importantes, sacando cada TNUA en todas por igual eso, vía online. La verdad que es muy complicado. Y yendo a lo personal de cada uno, tampoco nos podemos asegurar de que todos los Hanijim tengan un entorno privado, que tengan su computadora, que tengan internet, que tengan buena conexión. Entonces, realmente hay que pensar en muchas más cosas que la que si estaríamos en el club. Es muy, muy complicado. Coincido con Iván y me quedo con esto que dijo de generar el clima, ¿no? Cuando uno es Madrid y está frente a un grupo y está metiéndose en el tema y tal vez es un tema delicado, o sea, siempre en la TNUA intentamos por ejemplo, Shavuot, quizá en los grupos más chicos se habla de la Torá bajando de Moshe, del Har Sinai, pero después a medida que los chicos van creciendo y que ya tienen, digamos, la cuestión bíblica y la historia bíblica en la cabeza, intentamos de siempre darle la vuelta de rosca, intentar hablar de independencia, de libertad, de esclavitud, trasladarlo acá. Y todo eso se genera siempre con un clima, no sé, con un afiche, con un silencio, con una vela prendida en el medio del header, no importa, eso cada Madrid sabe. Pero la cuestión del clima me parece que se rompió muchísimo porque es muy difícil para los pibes, no sé, encerrarse en su pieza con el celular un rato y tener peulá, es todo muy, parece como de otra época y al mismo tiempo con la tecnología, digamos, nos trae acá, la verdad que ha sido bastante desconcertante. Pero así todo creo que los madrijín, por su juventud y por su cercanía también a todos los medios que pueden utilizar para comunicarse, lo han podido paliar de una manera excelente, por lo menos de este lado, y supongo que Iván debe pasar lo mismo. Yo, que soy un poquitito más grande, tengo 26, me encuentro que madrijín de 17, 18 años me dice, no, pero mirá, acá tenemos este juego y esta aplicación que se la damos directamente a los chicos tocan el link y ya entraron, ya respondieron y sí, la verdad que en ese aspecto hay un desarrollo grandísimo y la TNUA, aunque la tuvo que pelear obviamente, no creo que haya tenido que bailar con la más fea, porque la herramienta de la TNUA, que son los jóvenes, son los más preparados. Aunque nadie estaba preparado para esta situación, eso hay que decirlo, los jóvenes tenían la práctica, entonces no se les hizo imposible y pudieron resolver un montón de cosas que hasta yo mismo decía, qué buena idea, cómo se te ocurrió o cómo resolviste esto, fantástico. Así que inclusive hasta dejé un poco y escuché cuáles eran las opciones que nos podían dar los madrijín y estamos dando peulá desde que arrancó la cuarentena prácticamente. Algún grupo un poquito menos, con los chicos de 6, 7 es difícil porque no tienen sus propios medios, no tienen su celu o su compu, ni siquiera su tablet, o se las prestan pero con horarios restringidos. Entonces es difícil, pero en definitiva los madrijín han resuelto muy bien y a las pruebas me remito, digamos, están dando peulá desde hace 2 meses con este sistema y lo están haciendo bien, pero se rompieron un montón de otras cuestiones. Y algo que me sorprendió, y cierro con esto, que por más que son jóvenes, por más que tienen muchas facilidades, también me di cuenta del dolor que les genera no poder crear ese vínculo, de lo incómodos que se sienten con no poder prender esa velita en el medio del header y que los chicos estén en silencio escuchando un cuento, por ejemplo, o sacarle una lágrima a un janija, a una janijá, ese momento que solamente el que fue Madrid lo entiende, eso sí se pierde con la tecnología, con la pandemia y con la distancia. Y es eso lo que a mí me demostró que no estamos listos todavía para estar encerrados en nuestras casas y que todo sea tecnológico. Nosotros necesitamos el cariño, necesitamos el abrazo y la peulá. Bien, justamente algo que recién destacás, Mati, quizás uno que es otra generación y que el otro día en la charla de educación, bien se ponía énfasis en que nosotros todavía nos cuesta adaptarnos mucho a esta situación y que propio ustedes, ustedes que son jóvenes, que quizás están más cerca de la tecnología, también tengan mismos sentimientos en muchas cosas, que es esta relación del vínculo humano, del estar con la otra persona, y más estar en contacto con un janij, entonces se ve mucho por eso. Y está bueno también verlo desde el lado de ustedes, ¿sí? Que tienen también la misma problemática. La otra pregunta que nos hacíamos es,
cómo ustedes se identifican, ¿sí? La juventud especialmente, con judaísmo en general y por el otro lado con Medinat Israel. ¿Podés empezar, Mati, que tengo unos problemas de audio? Sí, perdón, me repetí la pregunta, Seba, porque estaba leyendo ¿Cómo? los comentarios y tengo que corregir que somos 33 Madrijín, porque si no se enojan, no quiero dejar a nadie afuera. Ah, sí, pusieron 33. Pero Sí, igual pusieron 33. algo escuché de la relación de los jóvenes con Israel y el Estado. Con el judaísmo, sí, cómo se vinculan con el judaísmo, y con Israel. Sí, judaísmo en general, que puede ser, vieron que ustedes hablaban de la charla, en que cada uno se vincula de otra manera, que hay distintas ideologías. Entonces, ¿cómo se vinculan ustedes con el judaísmo en general y después con Israel? Con el judaísmo. Lo mismo, sí, porque dentro. Dale, Mati, perdón. Todo es cambiante, la Tnuá es movimiento y es cambiante también, y la relación con el judaísmo es... Para mí está buenísima la relación que tienen los jóvenes, los madrijín, con el judaísmo. O sea, por algo estoy ahí, la relación ideal, me animo a decir. Porque los chicos aprenden la historia, pero eligen también cómo contarla y eligen qué valores son los que quieren bajarle a sus hanijín. Entonces, la relación con el judaísmo es totalmente estrecha, porque aparte creo que el judaísmo también tolera bastante eso de leer e interpretar. ¿Sí? Uno lee una para allá, pero también interpreta mucho, y el Madrid y la Madrijá juegan mucho con eso, con interpretar, y tenemos también la fortuna de que como no somos el único ente educativo, podemos jugar muchísimo con lo que elegimos educar, y cada kutzá, cada Madrid y Madrijá elige qué puede bajarla a su hanijim. Entonces, o sea, igualmente la relación es estrecha, sin judaísmo no hay Tnuá. Y con Israel, la relación siempre va a ser cercana, inclusive más cercana, me animaría a decir, por lo menos hoy, de los jóvenes con Israel que con el judaísmo, inclusive. Israel siempre es como el lugar donde los chicos quieren llegar, o después de su año de Majón de Madrijín, ese año que pasa en Israel capacitándose, y también de mucha joda y de mucho crecimiento y de buenas experiencias, hace que los pibes vuelvan totalmente renovados, y eso te lo da Israel, y solamente pasa en Israel. Vos hablás con, no sé, con cualquier otro tipo de comunidad, si es que existe una comunidad como la judía, y no creo que exista un viaje como Shnat. No me lo imagino, y eso te vincula con Israel de una manera hasta casi utópica, porque los chicos ni siquiera, o sea, viven muchísimo de Israel, pero nunca terminás de vivirlo hasta que estás allá. Pero creo que el vínculo con Israel es muy cercano. Hay mucho del Degel, mucho de Israel, mucho de educación, mucho de hebreo. Y después está en cada Madrid. Volvemos a la primera pregunta de la ideología y de cómo cada quien siente su judaísmo, su vínculo con Israel, su vínculo con el gobierno argentino, su vínculo con las medidas, su vínculo con esto, con lo otro. Todos tenemos una forma de ver las cosas, una ideología interna, y eso también lleva a enriquecer. Coincido mucho con lo que dice Mati. Creo que también las costumbres religiosas, más cerca del judaísmo en sí, de los chicos, son costumbres más de la casa. Uno va creciendo y respeta más, respeta menos dentro de lo que hace su familia con las personas que vive. Después la identificación va en la educación que recibe. Si va a una escuela judía, posiblemente se identifique muchísimo más. Si va al templo, pero va todo de la crianza que uno le da a sus hijos. En la Tnuá lo que nosotros elegimos es transmitir la parte divertida, se podría decir, del judaísmo. No es sentarnos a leer, no es sentarnos a rezar, es ver la manera de aprender y también agarrar costumbres de la religión de diferente manera. Nosotros no nos centramos en seguir la Torá 100%, esa es la realidad, sino que nos interesan un montón de otras cosas.
que es que el chico vea el judaísmo no solo de una manera tradicional de sentarse y hacer el Shabbat y hacer determinados rezos, lo que respeten en sus casas, sino que pueda adquirirlo como a él le gusta y poder transmitirlo también. Y con Israel, de la misma manera, como decía Mati, que la Tnuá te brinda la posibilidad de Shnat, por ejemplo. Vos toda tu vida recibís cataratas de información en tu casa, en la escuela, en el club, en la Tnuá de Israel, 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 judaísmo, y cuando te toca vivirlo y estar ahí y ir a rezar al cótel y no en el Shil, y un montón de cosas que te brinda Israel, que realmente son muy lindas, y creo que la educación que uno recibe en su país va a determinar qué tan acercado estás a Israel y a las creencias y a los valores que también te da como país y como país judío, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, ahí van a hacer unas preguntas, una ya la vamos a responder mañana, ¿sí? Más que nada. Y también hay una pregunta, y quizás para un poco dar un cierre y demás, si hay beneficios y perjuicios de tener una tnuá diferente en Paraná y Santa Fe en vez de la misma. ¿Qué creen ustedes en esto? Si trae beneficios o no. Y yo me sumo un poquito más a esa pregunta, también es si existe siempre la posibilidad de poder muchas veces trabajar en conjunto. Uno dice, el día que pase esto, de estar quizás, no sé cómo es el vínculo en general, y quizás todo esto también nos da el hincapié a que podamos hacer más cosas y pensar en el otro, el de al lado, y que hay una tnuá, y que por más como ustedes quieran, podemos pensar diferente, pero podemos hacer muchas cosas en común. ¿Qué piensan ustedes? ¿Arranco yo? Puedes arrancar. Ningún problema. Primero, quería leer un comentario de Yara Wilson a la respuesta anterior, que lo vale, es madrijal del Chevet sionista. Le damos la vuelta de relacionar tanto el judaísmo de Israel con la actualidad y replantearlo todo. Que está muy bueno, es un resumen de 4 renglones a cualquier cosa que podría haber dicho yo, y estoy de acuerdo también. Y después, en cuanto a la relación de la Tnuá de Paraná y la Tnuá de Santa Fe y Santa Fe Paraná, mira, yo voy a ser sincero, mi sensación con Santa Fe siempre fue positiva. Tengo grandes amigos, tengo a Mati González, que es de mi camada, que es un amigo, que lo quiero un montón. En su momento, bueno, el CEBET estaba compuesto por un montón de otras personas, pero ese fue mi paso como masquir en la Tnuá, la co-masquirut con Mati en Santa Fe, por así decirlo. Y la verdad que con Santa Fe somos, o sea, las veces que nos hemos visto, juntado o hecho alguna actividad conjunta, terminamos a los abrazos, o sea, somos mucho más parecidos de lo que creemos. Pero después, o sea, también está la cuestión lógica de que el año comienza y de que cada uno tiene su tojnit y cada uno tiene su calendario en la cabeza y los viajes y todas las cuestiones se van armando a principio de año, y tal vez lo que falta es, supongo que ustedes también tienen Beidá o Moatzá, no sé cómo le dicen en Santa Fe, pero a principio de año una concentración de Madrijim de 2 o 3 días donde prácticamente se planifica el año o gran parte. Quizá ahí sería el momento justo donde decir, che, acordémonos que tenemos a Santa Fe, che, acordémonos que tenemos a Paraná y que estaría bueno armar algo, para que después durante el año no sea un llamado de, che, ¿se viene en el fin de largo de agosto? No, el fin de largo de agosto es Gilad. ¿Por qué no se viene en el fin de largo de septiembre? No, pero el fin de largo de septiembre juegan Colón y Unión. No importa. Siempre pasa algo y nunca nos encontramos, pero las veces que nos encontramos fue hermoso. Yo aparte he ido mucho a Maccabi, un poquito bailé el año pasado, en la Leacá bailé. Allá bailan, yo fui a hacer como que bailo, y la verdad que siempre me sentí muy cómodo, nunca, o sea, me sentí sapo de otro pozo, ni mucho menos, o sea, empujo las puertas de Maccabi y entro, no digo como si fuera sionista, pero con mucha tranquilidad, y eso es sentirse cómodo, ni más ni menos, no es falta de respeto, ni mucho menos, todo lo contrario, es llegar y decir, Maccabi es como
o sea, es un club judío y están tan cerca y nos conocemos entre tantos que, o sea, falta eso nomás, falta, viste, aceitarlo simplemente, creo yo. Sí, la verdad Iván. que Mati dijo todo, pero agrego que no es cuestión de Endumá de que seamos diferentes o pertenezcamos a otras, sino que es cuestión de ponerse a organizar. Hace un par de años los dos Mercasim trabajaban juntos en algún par de eventos del año. Por cuestiones de organización y todo, no se pudo dar de vuelta, pero no es algo de Tnuá. De hecho, Ejalutz participa de eventos en Sionista, hasta el año pasado. Entonces, es complicado movilizarse, por ahí son mucha cantidad de Hanijim, muchos Madrijim, no se puede tan seguido llevar 60, traer 60, aunque sea para nada, es un viaje, es un movimiento grande, pero creo que no hay ni pro ni contra, es cuestión de ponérselo a organizar y se va a dar más seguido. Sí, y Muy agrego bien. una cosita Sí, más, dale, me Mati. prendo Sí, por de favor. Iván y hago una cosita más que él hablaba de la movilización, que eso también es cierto. O sea, Santa Fe, estamos a 25, 30 kilómetros, dale, Maccabi está a 1,5 cuadras de la terminal, pero yo era masquir de la TNUA la última vez que se hizo un 12 horas que viajamos a Santa Fe y estuvimos 12 horas en Maccabi, y ese año fue el último año que se gestionó desde la dirigencia de Sioni un colectivo fluviales gratis. Lo conseguimos gratis, ¿sí? No hubo que pagar, pero ni un peso, ni el pasaje. Vino el Fluviales hasta la puerta de Sionista, nos subimos al Fluviales y nos llevó, o un etacer, no importa. Y esa gestión también entre dirigentes de las comunidades y entre Madrijim y entre Masquirín, o sea, es todo, digamos, todos somos la comunidad y todos tenemos que darnos una mano y tenemos que todos gestionar para que sea mucho más fácil, porque es cierto, o sea, mover 60 personas, 30 kilómetros, es difícil. Es difícil y sí o sí tenés que conseguir un colectivo, sí o sí tenés que firmar permisos, sí o sí tenés que preparar merienda o desayuno o almuerzo o cena o el tiempo que pases allá. Hay un montón de detalles dale, júntense, si son todos pibes, son todos jóvenes. Sí, justamente, son sus hijos. Cuestiones de seguridad, cuestiones económicas y traslado por ahí se va un poco de nuestras manos y lleva mucho tiempo para poder vernos las caras tan seguido. O sea, no es fácil. Sí, bien. Y bueno, justamente ponía Dani ahí en el chat, que es la realidad. ¿Sí? Ahí tenemos que estar los dirigentes para mejorar la movilización y más. Y creo que justamente es el vínculo del dirigente con el Madrid y demás. Entonces, yo creo que para redondear un poco, primero que nada, nuevamente agradecerles a los dos, a Mati y Iván. Y creo que desde la organización, nosotros cuando pensamos en estos encuentros para Shavuot, lo vimos de este lado también. ¿Sí? Tanto Yossi como yo representamos la parte, podemos decir entre comillas, religiosa de esto, pero judaísmo es todo. ¿Sí? Judaísmo lo hacemos entre todos y todo lo que podamos aportar cada uno es parte de lo que es la comunidad, y creo que también es importante esto de encontrarnos. Quizás las circunstancias hicieron esto, pero creo que hay mucho más que podemos empezar a hacer de aquí en adelante, como también se hizo durante muchos años. Así que bueno, nuevamente gracias a todos por participar. La idea, vamos a ir dando el cierre, ¿no, Yossi, en el día de hoy? Va a haber un simple cambio, que ahora lo va a explicar Yossi. Y bueno, recordarles que ya mañana vamos entrando ya en Shavuot, y así que vamos a tener nuestro último encuentro ya con Shavuot y la tefilá, y como diríamos, quedamos nosotros últimos, Yossi, para poder dejar las últimas enseñanzas en este día de Shavuot, y nuevamente agradecerle a todos los panelistas que dedicaron su tiempo a estar con nosotros. Así que Yossi, si querés la última palabra. Bueno, Yo sí, si me permitís, sí, yo Dani. meto bocadillo ya que me quedé, pero muy atentamente y admirado de escucharlos a los chicos. Me puso mal que Seba dijo los más jóvenes y no me tuvo, nosotros quedamos Perdón. pero la verdad los felicito a los chicos por ese espíritu, esa claridad de concepto. Yo también fui Madrid, y de hecho Gaby Giaroco fue janija mía y era la posibilidad de volver a estar juntos. Estaba Hagai, que decía que me vino para escuchar, así que la verdad que los felicito
los acompaño muy a la distancia, pero me pone muy feliz saber que está esa llama encendida y esa energía, esas ganas de seguir adelante. Así que un abrazo grande para todos. A quienes no conozco, a Matías conozco, iba a decir al legendario Julio, que ahí lo veo muy atentamente, y que veo que, bueno, sigue la herencia, ¿no? Dejan acá lo que no sale arriba, pero nada, un placer verte tan grande, la verdad, te escuchaba encantado, y lo mismo Iván, que es medio pariente mío indirectamente, que también, conociendo a los Julios, en ambos casos, un placer ver cómo han seguido el camino los chicos. Los felicito y los abrazo a la distancia. Gracias, Dani. Muchas gracias. Déjame decirte que tu sobrino, Tobías, forma parte del Chevet y es un crack. Al igual que las otras 31 personas sacándome a mí, tengo un Chevet de Madrid Gym. Bueno, Iván seguramente tendrá también palabras de elogio. En lo particular, yo estoy muy contento con el grupo que laburo, y eso es todo, el grupo. Los pibes son brillantes, y eso hace que las cosas funcionen. Bueno, muy bueno. Gracias, de verdad. Lo que quiero decir antes que despedirme, primero que lo que no vamos a hacer hoy es un juego que teníamos planificado para no alargar y hacer el juego tranquilo. Lo vamos a hacer mañana cuando nos volvamos a encontrar en esta tercera jornada de Shavuot, 7:30, como siempre vamos a arrancar con un pequeño juego. Vénganse preparados, estudien algo de Shavuot porque hay una muy buena trivia y hay muy buenos premios, ¿sí? Así que vénganse preparados, es un juego que dura muy poquito. Antes de la tefila, mañana vamos a tener nuestra tefila de Arbit, y después vamos a cerrar, como dijo Seba, nosotros dos hablando algunas tonterías. No, vamos a hablar algo de todo lo que ustedes tocaron, porque todo lo que hablaron, todo lo que elegimos en cada jornada fue pensando en Shavuot. Vamos a hablar de eso. Vamos a dejar tiro para que no se enoje nadie. Hay dos preguntas que me anoté. Una, la de Pablo Landman, que la vamos a tratar de responder mañana, pero él dejó una tremenda pregunta, Seba. Dijo, ¿vendrán otros temas de pandemia? ¿Viviremos otras pandemias? Bueno, mañana vamos a tratar de responderle desde el lado de judaísmo. Seba, ponete a estudiar Talmud a ver qué dice. Y la otra pregunta es una más actual que nos tocó a todos. Dice, ¿creen que lo de los casamientos en Buenos Aires afectó al judaísmo? Bueno, es muy grande. Vamos a tratar de responderlo mañana, y el título de la charla de mañana es justamente eso. ¿Somos judíos genuinos? Ese es el título, así que da para hacer dulce. Préndanse, los que no estuvieron presentes, llámenlos. Me encantó la convocatoria, casi 2 horas de charlas, impecable la presencia. Gracias a ustedes, felicitaciones a ustedes, gracias a cada uno de los disertantes, a cada uno de los que estuvo acá presente, y gracias por ser parte. Y la verdad que esto es el puntapié para armar muchas actividades en conjuntos. No hace falta que seamos así, pero que estemos así y vayamos en un mismo horizonte, que así seguramente vamos a crecer mucho, ¿sí? Gracias, Seba, gracias a todos los que estuvieron presentes. Mañana nos volvemos a ver a la misma hora por el mismo canal, ¿sí? Chau, chicos. Chau. Nos vemos. Chau. Chau. Chao, un placer. Chau, Cariños. chau.